Hoy, segundo domingo del mes de enero del 2017, segundo domingo del 2017, vamos a iniciar el estudio de la carta a los Colosenses. Entonces yo estaba el otro día que lo estaba preparando pensando, bueno, la carta a los Colosenses dice aquí que la escribió el apóstol Pablo en el año 61 de la era cristiana. ¿Qué puede tener para nosotros actualmente? Pues esto era casi para la prehistoria. No había computadores, celulares, teléfonos, ni carros, ni nada más que de caballos y de esto. ¿Cómo podemos entonces nosotros sacarle provecho a este tipo de enseñanzas? Y me acuerdo de lo que estamos estudiando en Fundamentos de la Fe. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. Dios revelándose al ser humano, inspirando ciertas personas para que estas personas escribieran lo que Él quería que nosotros aprendiéramos. Sin perder su personalidad cada uno de ellos, su manera de ser, su manera de comunicarse, sino muy individualizado. Cada uno de los 66 libros de la Biblia nos llegan, pero sin perder su mensaje central, que es la redención del hombre. Aunque lo dividamos en Antiguo y Nuevo Testamento, antes de Cristo, después de Cristo, todos tienen la unidad en el mensaje central. Colosenses fue una ciudad que se encuentra en lo que actualmente conocemos como Turquía. Está al este de la iglesia de Éfeso, como 160 kilómetros de Éfeso. Y estaba cerca de dos lugares muy importantes en la Biblia, que es Laodicea y Hierápolis. Como Colosas, que era la ciudad, estaba irrigada por unos ríos muy importantes, había mucho comercio. El tránsito de la gente y del comercio trataban de pasar por ahí porque había pues ya un lugar bien establecido con agua, servicios para aquel entonces, y entonces el comercio se daba mucho. La ciudad de Colosas estaba formada por judíos y gentiles, como los conocemos nosotros en la Biblia. Había personas del pueblo de los judíos y había gentiles de muchas partes. Era una ciudad cosmopolita, comerciante, con mucho comercio y por lo tanto, pues con una influencia cultural multiétnica. Muchas personas, muchos grupos se habían ido a asentar ahí para poder vivir. Esta ciudad se caracterizaba porque, como les digo, desde el rey Artajerjes, el de la Biblia, se había hecho un camino por el que pasaban para llegar hacia acá, hacia Europa. Y entonces, toda esa gente que se había ido asentando para vivir allí en Colosas, traía enseñanzas diferentes de sus aspectos religiosos. Ese grupo de personas escucharon el Evangelio por primera vez a través de los labios de Epafras o Epafrodito. Epafras es el apócope, el nombre chiquito, el diminutivo de Epafrodito, que enviado por Pablo, el apóstol Pablo, fue a predicarles el Evangelio. Y entonces, al escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación del hombre, empezaron a responder algunos de ellos, pero con su trasfondo diferente. Como decimos, algunos del trasfondo judío y otros del trasfondo gentil. Y de esa manera se empezó a formar la iglesia de Colosas, a la cual es enviada la carta a los colosenses. Como nosotros sabemos, pues los trasfondos religiosos pesan mucho en los grupos y entonces muchas veces jalan a la gente por antiguos ligas que se tienen a los mismos, de tal manera que uno tiende a llevar parte de la contaminación anterior al lugar en donde llega por primera vez, o sea,
a la iglesia. El objetivo de la carta a los colosenses era atacar, como dice el escritor Raire, una sutil forma de herejía que se estaba dando, no en la iglesia todavía, sino en el pueblo de Colosas, y que podía llegar a contaminar la iglesia de los colosenses. Y esta herejía era una mezcla de pensamientos, filosofías y cosas que venían del legalismo judío, del gnosticismo griego y del misticismo oriental. Esta mezcolanza se estaba formando alrededor de la iglesia naciente. Epafrodito, a pesar de los esfuerzos que estaba haciendo para mantener la sana doctrina, la sana enseñanza en esta iglesia naciente, así como roca eterna, veía que de repente llegaban gente que al pueblo, no a la iglesia, al pueblo, y empezaban con sus enseñanzas. Y entonces, teniendo temor de no saber cómo enfrentar esto, emprende un viaje de casi 2,000 kilómetros desde Colosas hasta la prisión en Roma, donde Pablo estaba en esos momentos prisionero, para pedir auxilio, consejo. La epístola o carta a los colosenses se data más o menos en el año 61 después de Cristo y fue escrita desde la prisión en Roma por Pablo, igual que Efesios, Filipenses y Filemón. Esta es la cuarta, que se llaman Colosenses. Se supone o se cree que también escribió desde ese lugar otras cartas que no están en la Biblia, porque dicen, y la carta que les envía los de la Odisea, que sea leída también entre vosotros, y la de los colosenses, que sea leída en la Odisea. Por eso no creemos que hay otras cartas que se perdieron, pero que también fueron escritas por Pablo desde ese momento. Así que, como decimos, Epafrodito, ante la tensión que se estaba generando en el conocimiento teológico de la iglesia de Colosas, va con Pablo y le pide auxilio. Y le cuenta pues cómo está la iglesia y cómo ha ido desarrollándose. Y le comenta pues que las especulaciones filosóficas griegas estaban basadas en el conocimiento, la superioridad del conocimiento sobre la fe. Los griegos amaban el conocimiento, amaban la sabiduría, y ellos ponían la sabiduría antes que la fe. Estaban orgullosos de sus sistemas filosóficos. Estamos hablando del año 61 después de Cristo, ya después de Sócrates, Platón, Pitágoras, Protágoras, todas esas personas que habían dejado escuela y que esa cultura griega había influido en el pensamiento romano. Habían sido, como dice la literatura, helenizados. La cultura romana había tomado la sabiduría griega, la cultura griega, para empezar a manejar todas estas cosas, y se había hecho una mezcla. Y entonces muchos de ellos le daban más importancia a la sabiduría que a la fe. Los griegos pensaban que había personas que habían sido iniciadas en ciertos ritos, que habían tenido revelaciones especiales, y que ese conocimiento especial les daba más importancia en su entender la humanidad que al resto de los mortales. Por eso era tan importante para ellos la sabiduría. De esta manera, cuando llegaban a platicar con los cristianos, no, pues sí, está muy bien eso que hablas de Jesucristo, pero se me hace muy sencillito. Oye, casi como los de Culiacán, sencillitos, los de Argentina. Muy sencillito, y entonces querían que además de Jesucristo entendiera que eran necesarias los conocimientos de iniciados para poder llegar a acceder a esa salvación. El grupo judío influía, como en otras partes de la Biblia vemos, también a través del legalismo. No, bueno, está bien, Jesucristo está bien, pero ¿sabes qué? Te tienes que circuncidar. Tienes que guardar el sábado, tienes que guardar las fiestas, los días de reposo, y esto y lo otro. Total,
que le quitaban la suficiencia a nuestro Señor Jesucristo para la salvación y le añadían otras cosas de la ley judía. Y las prácticas de los elementos místicos orientales, recordando que misticismo es un estado de perfección religiosa que consiste en la unión y el contacto del alma con la divinidad. Ellos decían, el misticismo oriental, es necesario que para que tú accedas al conocimiento divino a través de tu alma, tengas ciertos tipos de prácticas, sobre todo derivadas de lo que le conocemos como ascetismo o ese duro trato del cuerpo, esa negación del yo y esa práctica de ejercicios que son muy autodisciplinarios. Cosas que ellos iban o habían ido aprendiendo, pues desde los ascetas aquellos de la India, de allá de China, Japón, del Oriente, en donde se habían desarrollado ciertos conocimientos que ellos creían que eran superiores. El misticismo oriental enseña que el ser humano tiene 7 centros de energía, que le llaman chakras, como anillos o círculos al revés de la columna, sobre la columna vertebral. El primero a nivel de la mollera, la parte acá de la fontanela superior, y el último hasta el periné. 7, como discos, aprisionando la columna, y en medio de los cuales se dibuja una serpiente. Ya ven que la columna vertebral tiene una S itálica. De esa manera pintaban ellos los 7 chakras con la forma de una flor de loto, y en el centro, por donde está el agujerito, como unas donas, por ahí una serpiente que bajaba con la cola acá en la fontanela superior y la boca o las fauces abiertas en el periné. Y para acceder a esos centros de energía, habían desarrollado ellos 2 tipos de práctica: la yoga y la meditación contemplativa. ¿Cómo poder acceder a eso? Poniéndose en posturas, ya saben, de esas la más común y corriente, conocida como la flor de loto, y repitiendo ciertos fonemas, como el Om y otros, para estimular esos centros de energía. Y de esa manera abrir portales espirituales para tener acceso a maestros ascendidos que vendrían a ellos, y de esa manera los maestros ascendidos los iban a llegar a la luz. Pero para poder llegar a la luz tenían que hacer una iniciación, y le llaman la iniciación luciferina. Llevarlos a esa luz del conocimiento, a la parte femenina de la deidad, en donde se remonta a la enseñanza de lo que es el Génesis en el Edén con Eva. De esa manera, poco a poquito, iban influyendo, como pueden estar influyendo en la actualidad ese mismo tipo de pensamientos, y por eso es tan importante para nosotros en el siglo XXI, en el año 2017. La nueva era preconiza, enseña o está constantemente dándonos a conocer cosas de ese tipo. Ya no es necesario, ya no es suficiente lo que nosotros creemos, ya no es necesario algo más. No, pues ¿sabes qué? No has leído, no conoces, no tienes este conocimiento. No, pues fíjate que ya dijeron, ya salió. No, pues fíjate que allá en el oriente, pues que nos está invadiendo ahorita la cultura oriental, pues se descubrió que hay lamas y gente de esa que está en los conventos allá, ¿no? Los tibetanos y todo, que durante cientos o a veces miles de años han estado en este tipo de prácticas y han estado desarrollando tal y tal cosa. O también, no, pues ¿sabes qué cosa? Debes de hacerla así, así, así. Legalismo, misticismo oriental y conocimiento siguen siendo las partes que influyen para tratar de desvirtuar la palabra de Dios, la suficiencia de Cristo, la superioridad de Cristo como lo único que requerimos o necesitamos para la salvación. Por eso los cristianos decimos que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. No sé si se acordarán,
porque desde entonces estaba que no, pues que no es suficiente, necesitas legalismo judío, necesitas conocimiento griego, necesitas misticismo oriental. Tienes que agregarle algo para poder acceder a la salvación, si no, no vas a llegar. De esa manera desviaban la atención de aquel pueblo de Colosas y ahora el nuestro, en el 2017. Y como les decía, si tenemos esto en cuenta al estudiar la palabra de Dios y especialmente la carta a los colosenses, nos vamos a estar dando cuenta cómo Pablo responde a todas estas cosas antes de que les lleguen. Como le digo, Colosenses es una carta preventiva, pero ya estaba alrededor de la iglesia naciente todo ese tipo de cosmovisiones, pensamientos o maneras de pensar y de vivir de la gente que venía a formar la ciudad de Colosas. Aquí en Guadalajara, la Iglesia Roca Eterna de Guadalajara está en medio de personas de muchos trasfondos culturales y religiosos. Cada vez vemos más, pues yo la otra vez que acompañé a Margarita ya a Obregón, antes vendían productos chinos, ahora los chinos venden sus productos, no sé si se han fijado, que ya todos los chinos están ahí. Qué pachón con los chinitos, puro ojito rasgado y arroz por todos lados. Estos coreanos también nos están ahí, ya hasta hay iglesias de coreanos, no sé si conocen aquí en Guadalajara, y cosas que nosotros cada vez vamos grandes. Ay, que mira qué buena onda, ya llegó un chinito, y no, o copelas o cuello, y que esto y que lo otro. Cada vez vamos viendo cómo cada vez más hay influencias de este tipo en nuestra manera de vivir o entender la salvación como cristianos. Por lo tanto, podemos decir que Colosenses para nosotros es una carta de actualidad, una carta en la que nosotros podemos aprender mucho acerca de cómo enfrentar este tipo de pensamientos, filosofías y maneras de pensar. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque a principios de este año 2017 en que nos has permitido llegar, podemos ponernos voluntariamente bajo la sangre de Cristo para acceder hasta el trono de tu gracia y pedir, Señor, que nos socorras para alcanzar el oportuno socorro y pedirte, Señor, influye directamente en la Iglesia Roca Eterna de Guadalajara, que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento y sensibilice nuestro corazón para obedecer lo que aprendemos de ella. Y no, Señor, nos dejes ser confundidos por tanta oferta religiosa que está a nuestro alrededor. Enséñanos a ser fieles a tu palabra. Lo que no entendamos, estudiarlo hasta poderlo entender, Señor, porque tú lo has dejado para nosotros, tus hijos. Aunque algunas cosas son difíciles de entender, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para poderlas entender. Te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así es como empieza esta carta de Colosenses. Si quieren buscar en sus Biblias, Colosenses, los primeros 2 versículos, o versículos 1 y 2, o tú, Isaac, por favor, aquí ponerlos en la pantalla. Colosenses 1 y 2, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Claramente vemos que el remitente se identifica en la primera frase, el primer nombre, Pablo, el apóstol. Y dice que es apóstol de Jesús. Apóstol, recordemos que hiciera enviado. Pero aquí no nada más es un enviado común y corriente, es de Jesucristo. Es un representante personal de nuestro Señor Jesucristo. Y además nos dice, por la voluntad de Dios. O sea, el título de Pablo, el trabajo de Pablo no era de que él había dicho, yo voy a hacer y yo quiero ser y a mí me gustaría, no. Por la voluntad de Dios, recordándonos a todos nosotros aquellos momentos en que nuestro Dios y Padre, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el camino a Damasco, hace el llamamiento de
Pablo, presentándosele como una luz, se cae del caballo, una luz intensa. ¿Quién? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Adonai? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí le dio en toda. ¿Por qué razón? Porque él iba todavía respirando amenazas contra los cristianos de Damasco. Iba hacia Damasco y le dice, levántate, no te quedes tirado, levántate, ve a Damasco, a la calle de la izquierda, con Ananías para que ora por ti. Va, oran por él, se le caen como escamas de los ojos y desde ahí, nueva criatura. Cambia radicalmente. Hasta le tienen, ya viene el enviado del Sanedrín allá. No, pues ahora fíjate que el que los perseguía a la iglesia, ahora sabes que anda predicando de ella. No, pues yo no le creo, no, pues ten cuidado, no voy a hacer una maniobra así medio política como los mexicanos, que a ver que llega así, luego se nos mete y aquí nos agarra a todos. No le creían. Tuvieron que pasar más de 20 años para que el Señor en este tiempo lo preparara. Con su trastorno de judío, ahora como cristiano, para poder ser útil a su servicio. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Les está diciendo por la carta, saben que yo estoy enviando esta carta como un representante personal de nuestro Señor Jesucristo, y mi carta no es mi opinión personal, es la voluntad directiva de Dios. Así que lo que van a oír, tengan cuidado. Igualmente hoy podemos decir, no es mi opinión, yo les voy a decir lo que está escrito en la Biblia y ustedes lo tienen en su Biblia y lo pueden leer. ¿A quién está destinada la carta? A los colosenses. ¿Y quiénes son estas personas? Los santos y fieles hermanos que están en Colosas, en Cristo que están en Colosas. Para aquellas personas que están santos o apartados del pecado, unidos con Cristo y con fidelidad siguen los preceptos indicados por Dios. A ellos es a quien es enviada esta carta. Todas aquellas personas que se han apartado del pecado, que se han apartado de su vida anterior y ahora son santos o santo, que quiere decir apartado o escogido para Dios, se han apartado de sus antiguas maneras de creer, de pensar y de vivir y ahora vienen a la iglesia y que están tratando de seguir las enseñanzas de los apóstoles, como es uno enviado de ellos, Epafras, a esos es a los que va a dirigir. Remitente Pablo, destinatarios los colosenses de la iglesia, no de la población de Colosas, de la iglesia de Colosas. Los versículos 3 y 4 sí dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Siempre que oramos, siempre que nos acordamos de ustedes, oramos a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de ustedes dos cosas: de su fe y el fruto de su fe, que es el amor por el prójimo. La fe es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo es el segundo. Los colosenses mostraban esto. La fe se demuestra en obediencia. Obedecían, tenían fe en lo que Epafras les había predicado, que era el evangelio de Cristo, y además se manifestaba como una cosa externa en amor para con los hermanos. Y unidos a esto, lo que le llaman las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, o fe, esperanza y amor, se encuentra la base de sustentamiento por la cual estas personas tenían esa fe manifestada en amor, que era la esperanza. El versículo 5 nos dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Bueno, ¿y cuál será esa esperanza? Pues no aquí lo dice, pero el apóstol Pablo nos dice que Pedro habla de una herencia, dice una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, 1 Pedro 1:14. Porque nosotros los cristianos vivimos con los ojos puestos en la eternidad, no viendo lo perecedero, lo material, lo que está aquí al lado, porque sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Por lo tanto, dejamos de lado todos nuestros privilegios como seres humanos y esperamos no actuar para obtener el bien secundario de inmediato, sino posponerlo para la eternidad, porque Dios eso nos manda. ¿Qué hace que una persona tenga esa fe, ese amor como los colosenses? La bendita bienaventuranza de que un día el Señor Jesucristo va a venir por nosotros y nos va a llevar ¿a dónde? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, para donde Él está. ¿Y dónde está el Señor? Pues de haber padecido hasta lo sumo, Dios lo puso sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Allá está en el cielo con el Padre. Y allá es donde nos está preparando lugar para nosotros. Y entonces, esa esperanza bienaventurada que tenemos los cristianos se refleja en fe que obedece. Eso le está diciendo a los colosenses y también a nosotros a través de esta carta. Para que, como dijimos, teniendo como trasfondo la herejía que estaba rodeándolos no fuera a llegar a ellos, se dieran cuenta de que lo que dice Dios es más importante que cualquier otra doctrina. El versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. La palabra del evangelio es universal. El cristianismo no era una religión más que había llegado allá a Colosas y estaba ahí un grupito ahí, hay una secta de los que... No. El cristianismo es las buenas nuevas de salvación para todo el mundo. El cristianismo es para el universo, para todo ser humano. Y en ese momento había llegado a Colosas y estaba ahí creciendo, se estaba asentando. ¿Y cómo había llegado? A través de la palabra verdadera del evangelio. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, no eran ni misticismo, ni conocimientos griegos, ni legalismos judíos. Era la bendita palabra de Dios la que había hecho que en ellos se despertara la fe, y esa fue, la manifestaran amando al prójimo como a ellos mismos. Y esa fe y ese amor dan fruto. El fruto es que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de Dios. Sea que vamos y le prediquemos o le compartamos las buenas noticias a una persona, no es para nuestro beneficio, es para la gloria de Dios, porque dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si nosotros queremos ser agradecidos con Dios y dice, Señor, y aquí estoy, miren, estoy aquí para tu honra, para tu gloria, allá en el cielo es donde va a haber gozo, alegría, y aquí entre nosotros, Señor, pues aquí le sigo, adelante. A veces con rechazo, a veces con burlas, a veces con lo que sea, pero allá es donde está nuestro galardón. Por lo tanto, nosotros no nos afecta, aunque sí poquito a veces, porque es mucha la agresión, como por ejemplo en Chiapas, en Oaxaca, cuando llegan y apedrean a nuestros hermanos, porque grupos de indígenas que estaban viviendo en el paganismo, con dioses de allá de los olmecas, de los chichimecas, o no sé de cuáles serían por allá, pero cambian y ponen su fe en Jesucristo. ¿Saben que los corren de sus comunidades, los apedrean y hasta los medio matan o matan? Para ellos, nosotros cuando muchos se burlan y nos dicen y esto, pero ellos hasta la vida ponen por medio. Versículos 7 y 8 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, nuestro codoulos amado, nuestro consiervo es también nuestro esclavo como nosotros ante Cristo,
que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras, Dios le había dado la oportunidad, no solamente a Pedro, a Pablo, a ellos, sino también a Epafras, de haber recibido a Cristo y después ir a trabajar por Cristo a Colosas. Y ahí se había levantado esa iglesia de los colosenses. Pero Epafras, cuando no sabía, pedía ayuda. Y saben que no, como nosotros que a veces le hablamos a Israel o a fulano o a mengano, Epafras 2000 kilómetros de distancia para ir a ver a Pablo. ¿Por qué? Porque no sabía cómo iba a tener que actuar y Pablo ya le da instrucciones. ¿Qué ejemplo para nosotros? Hermanos, nosotros no somos todopoderosos, ni todos sabios, ni nada. Por eso hacemos nosotros, como ustedes han visto bien, cuando invitamos a alguien que sepa más, oye, enséñanos, explícanos y dinos y cómo se entiende esto y por qué sí, por qué no. Claro que la enseñanza primordial es del Espíritu Santo. Y a veces dices, no, te pasaste, eso no. Esto sí. No, ¿por qué? Porque vemos que hay cosas que no están de acuerdo a la sana doctrina. Y por eso de esa manera vamos aprendiendo a ponerla. Nosotros decimos que preferimos creerle a la Biblia que a la opinión humana, por muy elevada que sea. Si la Biblia dice, no, es que mira, si ve esto y le empiezan a cambiar, no, eso no. Aquí dice esto. Y dice esto, y a los que se les dijo, mira qué hicieron esto. Por lo tanto, lo que dice aquí es lo que hicieron, y eso que tú estás diciendo no es lo que nosotros entendemos de aquí. Y Epafras, además de que veo, dice, no, pues estos hermanos de Colosas, ¿saben qué? Tienen un amor para todos los miembros del equipo de Pablo, que les declaraban su amor en el Espíritu, ¿verdad? Aunque la salvación solamente se obtiene por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, nuestro Dios se complace en utilizar piedras vivas, personas como nosotros, para llevar su evangelio, el evangelio de Cristo a las demás personas. Por eso es que nosotros como personas debemos estarnos preparando para servirle a nuestro Dios. Los versículos 9 al 11 hablan de la oración, que es el tema de esta predicación, la oración por la iglesia de los colosenses o de Colosas. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, del amor, la fe, la esperanza mostrada a todos los miembros de la congregación de Colosas, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, fíjense bien, generalmente pedimos, Señor, que estoy enfermo, Señor, que no tengo trabajo, Señor, que no tengo dinero, Señor, que no tengo novia, novio, esposo, esposa, que Señor, nos enfrascamos en las peticiones de ese tipo material. Pero ¿qué pide Pablo? Para pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría se entiende como cómo actuar en la vida diaria sabiamente, inteligencia espiritual, estudiar, escudriñar y todo para complementarlas y andar en un vivir diario de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Cosa que debemos nosotros tener en cuenta para pedir por nuestros hermanos cuando llegan a la iglesia, no solamente por sus necesidades materiales, sino también por sus necesidades espirituales, porque esas son las que van a hacer que crezcan y den fruto. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Para que nuestro andar diario sea digno a Dios. Que andemos como dignos hijos de Dios. Como dice, irreprensibles. Para que cuando nos vean, digan, no, pues este cuate sí predica con sus hechos lo que dice con sus palabras. Para que andéis como es dignos del Señor y que agradándole en todo, para que sea del agrado de Dios lo que hacemos.
para que lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria y la honra de Dios. Que le demos la gloria y la honra en lo que hagamos. No importa qué sea lo que hagamos. Claro que no el pecado, ¿verdad? Porque eso ya no. Pero por ejemplo, si trabajamos, si estudiamos, si tenemos una familia, si tenemos un trato con la esposa o con los hijos, sea de alabanza y gloria a nuestro Dios. Y dice aquí, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que el fruto de lo que hacemos sea para la gloria y honra de Dios, y que de esa manera, al ir conociéndolo porque lo obedecemos, acrecentemos con nuestro conocimiento de Dios, pero no una forma de parte teórica, una parte teórica solamente, sino también a través de la práctica. Cosa que es difícil, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque una cosa es saber mucho y leer 20 o 30 libros o no sé qué, o la Biblia y 5 o 10 comentarios y ir a cursos y esto. Y a la hora de que nos ponen, yo me acuerdo cuando estudiaba, por ejemplo, cuando me acuerdo la primera vez que me mandaron a la clínica de ginecología, pues nunca había yo visto, no más que leído cómo es un parto y cómo es esto y cómo no, y las contracciones de Braxton Hicks cada 3 minutos y duran 10 segundos, y a la hora de la hora es otra cosa, grite, grite, ay, la señora ahí grite, grite, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí con el doctor oyendo, oiga, doctor, no le ponemos algo, no, hombre, esto es lo normal aquí, pero mire cómo está gritando, todas gritan. Sí, pero mire, ¡ay! Otro por allá y otro por acá. Y a la hora de salir, el bebé ahí temblando. ¿Ya viste cómo se le hace? Sí, mira, le vas a tomar el cuello, le vas a decir, y que aquí lo recibes. No se te vaya a caer a la cubeta, ¿eh? Bueno, ahí está. Ya está uno, y ahora que ya salió, con un apósito de teno, pásalo a la enfermera, córtale el cordón, jala poquito, suavecito, suavecito, ahí viene la placenta. Y ahí está uno temblando cuando le enseñan. No, sufre uno más que la del parto cuando está empezando. Aunque no lo crean, ¿sí? Está uno temblando. Pero luego ya se acostumbra uno, ya va viendo, y ya puede ayudar a las otras. ¿Eh? Pero en ese momento que está uno ahí, no, pues el día que lo vean van a ver, ¿eh? Sí. Es difícil. Pero somos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Para que cuando estemos nosotros usando la teoría para aplicarla a la práctica, seamos fortalecidos con todo poder. Toda potestad es dada en los cielos y en la tierra, dijo nuestro Señor, conforme a la potencia de su gloria. Imagínense nada más a qué tenemos acceso si somos obedientes. Señor, por favor, el Señor Jesucristo, llega un demonio, calla, le digo los vientos, calla, enmudece, y paraba una tormenta. 3,000 cerdos, órale, vámonos para allá. No había quien se le opusiera, porque el mismo poder de Dios que dijo, sea la luz, en el Génesis, es el mismo poder que tiene Dios hoy, 2017, y que nos puede ser útiles para hacer su servicio, para su gloria. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Y obedecerle. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Buscaba yo paciencia y longanimidad. ¿Qué quiere decir? Hipomone y macrotumia. Hipomone, hipo, bajo. Por ejemplo, si yo le tengo, trae baja el azúcar, hipoglucemia. Baja la presión, hipotensión. Baja la función tiroidea, hipotiroidismo. Hipo es el prefijo para disminución o hacia abajo. Y entonces hipomone quiere decir estar abajo de un peso y soportarlo. Eso quiere decir paciencia. Estar bajo un peso, yo cuando Margarita se sube a mí en la noche y la aguanto, cuánta paciencia tengo, la aguanto el peso de ella, pero ella no me aguanta a mí, es la diferencia. Y macrotumia es también la palabra para designar paciencia, pero no para un ser humano, no para una circunstancia, sino para un ser humano.
No sé si han conocido personas difíciles de soportar, que, ay Dios mío, nada más porque, pero son una pesadilla. Esas personas, cuando las toleramos, se llama macrotumia, longanimidad. ¿Y cuánta longanimidad tiene esta persona para aguantar a esta persona? De esta manera, macrotumia e hipomone, paciencia y longanimidad, se utilizan para decir que Dios nos da esa paciencia a pesar de las circunstancias o las personas con las cuales tengamos que tratar. Y eso solamente proviene de Dios. No es una cosa que nosotros desarrollemos en cuanto a nuestra personalidad. Eso es una cosa que Dios nos da. Casi siempre, como les decía, estamos orando por necesidades, pero la enseñanza de Pablo, materiales, pero la enseñanza de Pablo es que oremos también, o aprendamos a orar, o incluyamos en nuestras oraciones el crecimiento espiritual de nuestros hermanos, por ejemplo, de nuestros hijos. Señor, te pido por mi hijo, dale conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque luego nos andamos quejando, no, de que es borracho, parrandero, mujeriego y jugador, o no, que me salió que ya anda con puros inconversos filisteos y cananeos, o no, que, y hay pura cosa de esa, pero no oramos por eso. Tenemos que aprender a incluir el orar por el crecimiento espiritual, no solamente, Señor, que le vaya bien en la universidad y que salga con esto, no, no nada más eso, no es malo, pero también el aspecto espiritual es muy importante y aquí Pablo nos enseña que debemos hacerlo, aunque él personalmente nunca conoció ni vieron sus ojos a los colosenses. Un andar digno es un comportarnos diariamente agradando a Dios, llevando fruto en toda buena obra, es que todo lo que hagamos dele la gloria y la honra a Dios. Creciendo cada día más es crecer en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder es aferrarnos como Moisés, que prefirió sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque se sostuvo como viendo al invisible. Señor, yo sé que tú dijiste eso y yo te creo a ti. Y aquí estoy, Señor, aquí estoy. Aunque vayan malas cosas como a veces suelen ir y que ofrezca tu camino solo cuestas que subir y que tengas poco a ver y sin mucho que pagar y precises sonreír aún teniendo que llorar, descansar acaso debes, pero nunca claudicar. Señor, aquí estoy. Basados en el poder de Dios y no en nuestra autosuficiencia. Y para finalizar los versículos 12-14 dicen, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muchas veces cuando oramos, no lo hacemos con gozo y gratitud. A veces oramos por obligación. Ay, otra vez esta gente está aquí pidiendo que oremos por él. Y ni hace caso. Le decimos y míralo, no hace caso. Con gozo, porque estamos orando a Dios, no a esta persona. Gozo y con gratitud. La oración de Pablo incluye, o nos enseña a incluir, Señor, aquí estamos alegres y gozosos porque nos escuchas, porque podemos llegar ante el trono de tu gracia, porque tú estás haciendo eco de nuestras palabras, Señor. Y te damos gracias porque podemos llegarnos hasta ti. Ponemos en tus manos a esta persona. Si ella no hace caso, si hace caso, que se las arregle contigo. Nuestro deseo es este. Como el deseo de Dios es que todo mundo sea salvo, que todos procedan al arrepentimiento. Pero entonces, ¿por qué no lo hacen todos? Porque es el deseo. Pero la voluntad de unas personas es, no, yo no creo, yo que esto. ¿Por qué? Porque yo no quiero creer. Punto. Ah, bueno, pues entonces ahí te las arreglas. Ya sabes, ya entendiste y ahora toma tu decisión, ¿verdad? Pero nosotros con gozo y alegría de que pudimos llegarnos a Dios para interceder por una persona, por otra persona, por un grupo, aunque nunca los hayamos visto.
como es el ejemplo de los filipenses. Pablo oraba desde allá, desde Roma en ese momento, por gente que estaba lejísimos de él, con gozo y alegría. Pero también otro motivo de gozo es que nos hizo aptos. Aptos viene de icano, nos habilitó para poder recibir la herencia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nos transformó de nuestra naturaleza pecaminosa, ahora nos transforma y nos hace aptos o nos hace posible que recibamos esa herencia de los santos en luz. ¿Cómo? Nos libró rumbo ahí. Librar quiere decir atraer a sí mismo o rescatar. Nos libró del poder de las tinieblas y de esa manera nos saca, nos agarra y nos pone acá. En un solo momento, no es lenta y progresivamente la liberación del pecado. Nos libró en el momento que creemos en Él, la sangre de Cristo nos libra de todo pecado, paga el precio más que total y suficiente por nosotros y dice, esto es mío. No hay más que andar ahí. Entonces los cristianos ya no debemos andar en el pecado, no porque nos estemos separando de Él. Debemos aprender a vivir como cristianos. El pecado sigue ahí, pero nosotros ya no tenemos por qué andar en él. Y nos trasladó al reino del Hijo de su amor o de su amado Hijo. Entonces, ¿qué hace? Nos toma, nos saca, nos limpia y nos traslada. Es como decir, esto estaba aquí o esto va a estar acá. Aquí están las tinieblas, de aquí para allá, y de este se me viene para acá, al reino de su amado Hijo. El reino de nuestro Señor Jesucristo, donde reina, donde Él es el Rey soberano, donde toda su ley es la que hace que todos nosotros estemos ahí dentro de ellos, y donde no se transgrede ni se mete ninguna otra influencia en su reino, porque Él es soberano, poderoso. Este reino de su Hijo amado es en donde ahora nos encontramos. ¿Y cómo lo hace? Dice aquí al final, es en quien tenemos redención por su sangre. Redención es apulotrosis, que significa liberar mediante el pago de un rescate. ¿Cuánto cuesta tal cosa? En el mercado se usaba para los esclavos, ¿eh? Oye, ¿a cómo el kilo? Pues a tanto. Bueno, dame un kilo, o 2 o 3. ¿Cuánto cuesta ese esclavo o esclava? Tanto. Pues ahí está. Oye, cuesta 1,000 pesos, te doy 10,000. No, 10,000, sí. Yo lo quiero. Más que suficiente. Imagínense la sangre de Cristo. Eso hizo por nosotros en el mercado de los esclavos, siendo nosotros cautivos de Satanás. Y él dice, a ver cuánto cuesta Pedro García. No, pues está gordito, está carito. ¿Cuánto? Tanto. Ahí te va el triple, cuádruple. Todo esto es para acá. Más que suficiente. No hay que, no, oye, espérate, quedó tan, no, todo está pagado más que suficiente por la sangre de Cristo. Pagó el precio y en sobremanera. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Dios? Y en conclusión, ¿qué podemos aprender hoy, 8 de enero del 2017, de la carta, de los primeros 14 versículos de Colosenses? Como les dije, sin perder el objetivo general de vista, que era quitarle la supremacía, la deidad y la suficiencia a nuestro Señor Jesucristo, tratando de añadir otras cosas, además de Cristo esto, además de Cristo esto, además de esto, que generalmente, como decimos, son obras. No, es que tienes que hacer, es que no, tu fe es una cosa, pero tienes que hacer, y que tienes que cumplir, y para la salvación, no. Nosotros debemos saber que somos salvos por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, por medio de la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Eso no es de nosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No, yo sí hice, yo también. Y yo evangelicé y más que tú. Y no, eso es aparte.
Aquí la salvación es por la fe, punto. El comportamiento en su vida diaria es otra cosa. La salvación es por fe en Jesucristo. Y ahora manifiesten el agradecimiento que tienen por lo que hice por ustedes a través de una vida digna, a través de no estarse metiendo en problemas, a través de obedecer mis estatutos y mandamientos. Eso es andar en una vida de santidad, apartados del pecado y de todo lo demás. Entre más andamos en la vida diaria, vamos a andar más en santidad si nosotros conocemos a Dios. Pero la salvación es por la fe, punto, no hay otra cosa, nada que agregarla. Consumado es, todo está hecho. En conclusión, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tengamos cuidado de no ser engañados, mis hermanos, cuando veamos y oigamos, porque a muchos tienen comezón de oír y se van por aquí, se van por allá. Tengamos cuidado de eso, de no ser engañados por filosofías y huecas sutilezas, que le quitan la supremacía y la suficiencia a el sacrificio de Cristo para la salvación. Porque en él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es el misterio de cómo Dios se hizo carne, cómo un Dios que no lo pueden contener los cielos ni los cielos de los cielos, vino a estar dentro de un cuerpo humano, de un bebé de Jesús. ¿Cómo? No lo entendemos. Pero Dios que hizo el cuerpo humano y Dios que hizo ese milagro, Él sí entiende. Él, como dice, dejando su trono y corona, vino a la tierra a morir por mis pecados, hermanos. No nos dejemos engañar. ¿Cómo podremos hacer esto? La aplicación para hoy, que si en el tiempo que fue escrita la carta de los Colosenses, aproximadamente año 61 de nuestra era, era algo muy importante, actualmente, en una época de tanto pluralismo religioso, tantas ofertas que vemos por todos lados, en televisión, en radio, pasamos por todos lados, no caigamos en el engaño. Todo aquello que veamos que le quita la supremacía, intenta desviar nuestra atención de nuestro Señor Jesucristo o intenta añadirle a la obra redentora de Cristo cualquier cosa, cualquier obra, no es de Dios. Y recordemos que ningún individuo, ni ninguna iglesia en lo grupal, ni persona en lo individual, puede atreverse a quitarle la identidad a Cristo, ya que en su soberanía descansa su suficiencia. Cristo es Señor de todo. Oremos por el crecimiento espiritual de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, y escudriñemos la palabra de Dios para conocer mejor la voluntad del Dios del universo que nos salvó del pecado y de la muerte. Oremos. Señor y Padre.